Gracias por continuar con nosotros en Contigo. Hoy tenemos, lo habíamos anunciado desde el inicio del programa, asesoría de un especialista en imagen personal y profesional para sacarnos justo eso, el mayor provecho, independientemente de si tenemos muchas prendas en casa o como yo tenemos 3 trapos que hay que optimizar. Mi Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Iker. Oye, yo muy contenta de hablar de este tema tan importante que hoy vamos a tocar, que es justamente la tríada del éxito de la imagen profesional. Y fíjate que quiero que empecemos, justamente esto de tríada, que suena, pues vamos a hablar de imagen física, imagen verbal, pero hoy me gustaría que ahondáramos el tema de imagen no verbal. Ok. ¿No? ¿Cómo 80% de la comunicación es no verbal. Exactamente. Entonces el poder, fíjate qué bueno que lo dices, el poder de esta comunicación reside justamente en lo que no decimos con las palabras. Ok. Entonces, si te parece, vamos a dar como una repasadita a estos 3 temas. La imagen física, que tiene que ver con todo esto de la apariencia que hemos estado viendo en otras secciones, pues lo podemos remitir incluso a la colorimetría, tipos de cuerpo, códigos de vestimenta. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión hablamos incluso de Turquía, de países desarrollados, en donde ellos tienen ciertas reglas para poderse vestir? Sí. ¿Alguna duda con imagen física? La verdad no. No. Bueno, luego está la imagen verbal. Ajá. Aquí esta parte empieza a ponerse interesante también, porque tiene que ver con lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Aquí podríamos hablar de la retórica, que es el arte de hablar con elegancia, el arte de hablar bien. La oratoria, por ejemplo, ¿no? Y todos estos elementos que debemos de cuidar. Por ejemplo, vicios del lenguaje, ¿no? La parte del vocabulario, que esta parte, Iker, es muy importante, no sé tú qué opines, pero cuando una persona tiene vocabulario, pues hablas de la grandeza, de la riqueza, ¿no? De la experiencia o el bagaje que esta persona tiene. Y además es mucho más interesante platicar con alguien que, pues digamos, tiene un lenguaje, un léxico amplio, por decirlo así. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues leyendo. Leyendo. Fíjate que allá iba con los comentarios, qué bueno que tú dices, esa es una de las principales recomendaciones, pero también viajar, conversar. Cierto. Fíjate que hay un autor que es un conferencista motivacional, que es como el gurú de todos estos motivacionales, como Anthony Robbins, etcétera, que dice que nosotros somos en promedio de las 5 personas con las que más convivimos o nos juntamos. Y yo creo que eso está muy relacionado con lo que tú dices. Totalmente cierto. Y además agarramos parte de sus contextos. Entonces, imagen profesional, ¿decías? Ajá, está dividida en imagen física, imagen verbal, y ahorita nos vamos a meter de lleno a la imagen no verbal. Ok, perfecto. ¿Vale? ¿Qué es lo que decíamos al inicio? 80% de la comunicación es estar comunicando sin necesidad de expresar una sola palabra. Exacto. Y fíjate que para eso tenemos 3 tipos de lenguaje no verbal. Ok. El primero es el paralenguaje, después tenemos la kinesia y después la proxemia. Entonces, si quieres, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el paralenguaje. Por ahí producción tiene algunas imágenes, las van a estar pasando y nosotros vamos platicando. Pero mira, el paralenguaje es todo aquello que acompaña nuestra voz. ¿Cómo que se te ocurre que acompaña nuestra voz? Si yo hablo fuerte, si yo hablo bajito. Volumen, tono, intensidad, timing. Color, ¿no? El timbre. Incluso, fíjate, Iker, las pausas, los silencios, también son parte del paralenguaje. Correcto. Entonces, no nada más se trata de tener un buen vocabulario, no nada más se trata de no hablar con vicios del lenguaje, se trata de que nosotros podamos regular, modular, saber cuándo hay que hablar rápido, cuándo hay que hablar lento. ¿Estás de acuerdo? Sí, es verdad. Eso es una parte muy importante. ¿La dicción entraría ahí también? Sí, claro, la dicción. Es más, el acento, ¿no? También esas partes o esos elementos forman parte más bien del lenguaje no verbal, en este caso de paralenguaje. Paralenguaje, ok, perfecto. Luego tenemos otra cosa que es maravillosa que se llama proxemia. ¿A qué te suena la proxemia, Iker? Es el tema de las distancias, manejarlas. Exactamente. Y fíjate que dicen los especialistas que la proxemia es el espacio vital que hay entre 2 personas para que haya una buena comunicación. Y tenemos proxemia íntima, proxemia social y proxemia pública. La proxemia que tú y yo estamos teniendo ahorita, ¿cómo qué tipo de proxemia crees que sea? Social, diría yo. Exactamente, ¿no? Dicen, fíjate, a mí me gusta mucho esta regla, hay quienes hablan incluso de centímetros. A mí me gusta ponerlo, lo que mide tu brazo,
básicamente es la proxemia social que tú deberías de tener con las personas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues estamos un poquito más alejados, pero sigue siendo una proxemia social. Correcto. ¿Cómo ves? Si es antes de eso, sería como íntima. Exacto, por eso incomoda mucho que alguien... Exacto. Pero ahí te quedas en la pregunta. Ajá, sí. Hay personas que requieren, por no sé qué razón, el tocarte. Sí. Para Sí, poder claro. establecer un nexo de comunicación. Sí. Y entonces te acercan y rompen esa proxémica claro. ¿no? íntima y te tocan mientras te están diciendo algo y te incomodan. Claro, es que eso es muy importante. Por eso tú tienes que leer a tu interlocutor, conocerlo. Porque hay gente que le encanta que lo toquen. Mire, por ejemplo, a mí me encanta que me hagan piojito, me encanta el apapacho, el acicalarte, el vínculo social. Sí, pero si nos acaban de presentar, yo llego y te quiero no, hacer piojito, pues me vas a poner ojos de qué pero te pasa. te ponía el ejemplo porque, por ejemplo, mi hermana le choca que le toquen la cabeza, ¿no? Esto es en el ámbito personal. Ahora, en el ámbito profesional, pues no acabas de conocer a una persona y ya te le vas a lanzar y le vas a dar un beso o lo vas a abrazar, aunque el latino es muy así. Sí. Nosotros los latinos somos entre más te abrazo, más te apretujo, Más mejor. touchy. Tú quieres incomodar a una persona asiática, a una persona oriental, abrázala. De hecho, ¿cómo es el saludo de una persona oriental? Haz una reverencia. Y esta reverencia te está diciendo, este es mi margen, no te acerques, es mi espacio, respétalo. Claro. ¿No? Entonces, esto es algo muy importante. Y vamos a terminar con la última parte de este tipo de lenguaje no verbal, que sería la kinesia, Iker. Esto está súper interesante, es de mis favoritos, porque aquí hablamos de las expresiones, de las microexpresiones, de la postura y sobre todo de los ademanes. Y aquí me gustaría hacer un énfasis. Nosotros a la hora de hablar podemos empoderarnos. Ya traíamos a Lorenza Oria, ¿te acuerdas en la sección pasada? Sí. Que nos habló de cómo caminar y de cómo tenemos que cargar las piernas para proyectar este poder. Pues a la hora de hacer ademanes, también tú que te dedicas a este medio, sabes que hay algunos, si quieres vamos a repasar algunos, como la garra. ¿Qué sabes de la garra o de la pinza, Iker? Muy poco, la verdad. Solo las uso para colgar la ropa y que se seque. Mira, la garra y la pinza, que es este movimiento, lo hacen mucho los políticos. Ajá. Si tú eres observador y analices un poco los videos como Barack Obama, Donald Trump, etcétera, vas a darte cuenta que muchas veces Hillary Clinton, por ejemplo, hacen este ademán. Este ademán es que tú tienes controladas tus manos y no andan volando ni papaloteando por otros lados. Hay otro que es el de la pirámide. Este sí lo has visto. Entonces, cuando eres un conductor, cuando estás enfrente de una cámara, etcétera, pues se recomienda que tus manos no anden bailando porque eso proyecta inseguridad. Nerviosismo, sí. Nerviosismo, ¿no? Entonces, también es muy importante que nosotros hablemos de los planos. Hay 3 tipos de planos, que es el plano grotesco, donde tengo las manos aquí abajo, el plano de la confianza, cuando yo hablo, si te das cuenta, hablamos y tengo las manos aquí de la confianza, el corazón, y el plano de la pasión. Entonces, hay una psicóloga que a mí me encanta, que es Amy Cuddy, que habla mucho de esto, de cómo cuando los seres humanos estamos victoriosos, estamos alegres, lo expresamos con el cuerpo y nos expandimos, ¿no? Tú llegas a la meta y ¿qué haces? Ni modo que digas, ¡ay, ya gané! ¿No? Sí, si no primero dices, sí. ¡gané! ¿Ok? Y cuando tienes un problema, cuando tienes alguna cuestión emocional, te contraes. Y el cuerpo también lo refleja. Fíjate, no nada más con los seres humanos, sino ahorita que veíamos las imágenes de los animalitos. Sí. Los animalitos también, ¿no? Cuando se sienten tristes. La colita entre las patas. La colita, y tú sabes que algo les pasa. Sí, cierto. Bueno, pues también nosotros los seres humanos. Correcto. Entonces, cuando nosotros ocupamos esto en oratoria, cuando lo hacemos delante de, a lo mejor, un cierre, una negociación, híjole, tenemos resultados maravillosos. Sí. Totalmente, y creo que también haciendo un poco de conclusión, quizá encontrar el equilibrio entre el tema de las distancias, pero también el tema de las posturas, pero también el tema de la voz y cómo estamos comunicando desde que llegamos a cualquier lugar. Podemos llamar la atención de la gente, de nuestro interlocutor, conseguir una chamba, cerrar un trato en los primeros minutos sin necesidad de decir una sola palabra. Quizás sabes que estaría bien padre. Hoy tuvimos broncas con las imágenes, allá en cabina trataron de hacer lo posible, pero se complicó. Claro. Sin embargo, ¿sabes qué, Lore?
Me gustaría que en la próxima nos trajeras, no sé, como un top 5 de algunas posturas o algunas cuestiones para aplicar y que podamos hacerlo, por ejemplo, en una reunión de trabajo, para cerrar un trato, para impresionar a alguien, para caerle bien a los suegros, que a veces es imposible, Claro, ¿no? Todo es posible en esta vida con la imagen profesional y la triada de la imagen profesional. Correcto. A mí me encanta la propuesta. De hecho, me gustaría hablar también de la carta de venta, cuáles son los elementos. Hay tantas cosas de verdad, Iker, que bueno, sería maravilloso para mí. Perfecto. ¿Redes sociales, Lore? Pues me encuentran como maestra Lorena Ramírez o en mi Gmail, que es lorenaimagenprofesional@gmail.com. Perfecto, Lore, gracias. Gracias, Iker. Vamos del otro lado del estudio porque ya está Jelly y Lalito justamente con nosotros.